Estamos a menos de un año de que comience el Mundial de 2026, el primero en la historia que se disputará en 3 países: Estados Unidos, México y Canadá. Como bien sabrán los amantes del fútbol, Estados Unidos ya fue sede de la Copa del Mundo en 1994, pero ese mundo era muy distinto, porque a diferencia de ese entonces, hoy enfrentamos desafíos como el calentamiento global, presencia masiva de aficionados, logística compleja y una pasión por el fútbol que en este país aún está en crecimiento. Entonces, la gran pregunta que vamos a intentar responder en este video: ¿está realmente Estados Unidos listo para albergar un torneo tan grande como este? A manera de contextualizar, en junio de 2018 se hizo oficial que estos 3 países recibían la sede para el certamen de 2026, venciendo a Marruecos y marcando historia en el mundo del fútbol, pues por primera vez serían 3 los países que se harían cargo. Pero las cosas, pese al potencial económico de los 3 países, ya verán que no van a ser muy sencillas. Este verano de 2025, durante el Mundial de Clubes, torneo que nos sirve como vistazo previo a lo que será el Mundial de 2026, varios partidos fueron suspendidos antes de comenzar o incluso mientras el encuentro se estaba disputando. No por fallas en el césped, disturbios o cualquier otro factor, sino por tormentas eléctricas o amenazas de las mismas. Al momento de grabar este video, un total de 6 partidos fueron afectados por este problema climatológico en 5 ciudades diferentes: Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns en Orlando, Pachuca vs Salzburgo en Cincinnati, Palmeiras vs Al-Ahly en New Jersey, Benfica vs Auckland City también en Orlando, Boca Juniors vs Auckland City en Nashville y Benfica vs Chelsea en Carolina del Norte. En pleno verano, estas tormentas no son excepcionales. El riesgo por relámpagos es muy elevado y las autoridades deben actuar para proteger a jugadores y aficionados, por lo que tienen protocolos estrictos de seguridad que imponen el abandono de terreno de juego por parte de los futbolistas y la salida del público de las graderías y la espera mínima y obligatoria por lo menos de 30 minutos. Esto se cumple a rajatabla sin importar el minuto del partido, tal y como lo vimos en el Benfica vs Chelsea. Pero hay algo más peligroso aún: el calor extremo. En este mismo torneo vimos también el otro extremo de lo que al clima se refiere, pues hubo partidos en los que el termómetro trepó hasta los 40 grados centígrados con humedad tan alta que muchos de los clubes tuvieron que hacer algo al respecto, como dejar a sus suplentes en el vestuario viendo el partido por televisión, sentarse delante de los ventiladores o pegarse un baño de agua fría con los aspersores de la cancha. Entrenadores como Enzo Maresca, Xabi Alonso, Diego Simeone o Luis Enrique e incluso muchos futbolistas ya se pronunciaron al respecto, asegurando que los partidos están sumamente condicionados por el calor. El riesgo de golpes de calor, deshidratación y calambres obligó a instaurar pausas de hidratación cada 30 minutos. Incluso a las afueras del estadio se vieron perros guías equipados con crocs protectores para sus patas. Esto también puede ser perjudicial para los aficionados, quienes podrían sufrir un golpe de calor a las afueras del estadio o incluso adentro. Muchos de los estadios sede no tienen aire acondicionado instaurado. El Mundial de Selecciones de 2026 no solo se juega en Estados Unidos y en muchos de estos mismos escenarios deportivos, es que también se disputa en la misma época del año. Para que se hagan una idea, el Mundial de Qatar 2022, el cual tuvo que ser retrasado para que se jugara en invierno, las temperaturas iban entre los 20 y los 30 grados centígrados. Ahora bien, viajemos en el tiempo hasta 1994. Aquel mundial jugado en Estados Unidos fue un éxito histórico, pero el clima, no solo en este país, sino en todo el mundo, era otro. El promedio anual, según los datos que pude investigar, era de unos 12.6 grados centígrados, casi un grado menos que el 13.1 actual. En las últimas décadas, la temperatura global ha subido cerca de 1.5 grados centígrados. Este calentamiento trae olas extremas de calor, como vimos en los últimos años. En la pasada Copa América 2024 también hubo problemas con la temperatura, hubo partidos que se jugaron con más de 32 grados centígrados y ahora volvemos a verlo en el Mundial de Clubes de 2025. El talento logístico de Estados Unidos es innegable. Autopistas, aeropuertos, redes de transporte público están preparados para movilizar a millones. Sin embargo, en estos últimos 2 torneos disputados en este país, se ha repetido un particular problema:
la falta de público en los estadios. Pese a que en los últimos años Estados Unidos se ha esforzado por convertir el soccer en uno de sus principales deportes, es algo que aún va a demorar un muy buen tiempo en lograrse. El fútbol americano, béisbol, baloncesto o incluso el hockey sobre hielo siguen estando muy por encima del soccer. Por eso vemos tan poca gente en los escenarios deportivos, entradas a precios prácticamente regalados y muy poco ambiente de mundial en las calles estadounidenses. Pero hay otro par de problemas que también pueden sumarse. Primero, el país no está atravesando sus momentos más pacíficos y sobre todo con la comunidad latina, que como bien sabrán, en materia de fútbol suele ser una de las más alegres, enérgicas y eufóricas del mundo. Justamente por este motivo es que podemos ver más latinos preocupados por su situación actual, por asistir a las marchas y protestas, que preocupados por comprar un boleto para asistir al estadio. Y para el segundo voy a pedirte que prestes mucha atención porque es muchísimo más complejo. Un mundial en 3 países añade emoción, pero también fronteras, migraciones y viajes muchísimo más largos. Un fan que llegue a México, quiera seguir a su selección a Canadá y luego a Estados Unidos, tendrá que tramitar múltiples visados, cruzar fronteras y adaptarse a normas y horarios muy cambiantes. Recuerden que este va a ser el mundial con más distancia entre un estadio y otro en la historia de este deporte, 4.800 kilómetros entre Vancouver y Ciudad de México, superado por los 4.400 kilómetros entre Manaus y Porto Alegre en Brasil 2014. Ahora imagina esto, un partido se reprograma por tormenta y un vuelo entre estados o fronteras se atrasa. Esto puede complicar agendas turísticas, patrocinios e incluso operaciones para equipos y prensa, y más aún considerando que estamos hablando de un mundial que albergará ya no a 32 selecciones, sino a 48. Esto se traduce en un fixture mucho más abultado con 104 partidos, más futbolistas y miles de aficionados más. Por ende, muchísimos más vuelos requeridos. Sin mencionar que en caso de que un partido se atrase o se reprograme, será muchísimo más difícil poder encontrarle un hueco en el calendario. Recordando una vez más el certamen de 1994, primero, tuvo lugar únicamente en Estados Unidos y segundo, se jugó únicamente con 24 selecciones por última vez en la historia. Francia 98 ya fue con 32. Ahora bien, tras haber hablado de todos los problemas, analicemos lo siguiente. ¿Hay soluciones? ¿Se pueden minimizar todas las dificultades que se pueden llegar a presentar? La respuesta corta, lo siento, pero es que no. A falta de menos de un año para que comience la cita mundialista, es difícil encontrar nuevos métodos que puedan aminorar los problemas. En cuanto al clima, tal vez lo mejor hubiera sido jugar en diciembre al igual que se hizo en 2022. El problema, en este caso, está en Canadá. Las temperaturas en esta época del año están entre los 3 y los 7 grados, sin mencionar a muchas de las ciudades de Estados Unidos también, que viven inviernos extremadamente fríos. En el tema de los partidos suspendidos, es difícil encontrar una solución. Los protocolos son estrictos y se cumplen a rajatabla, así que vayan preparándose para ver un mundial con bastantes partidos suspendidos, retrasados y reprogramados, lo cual no es lo mejor para el espectáculo. Finalmente, hablando de los casos migratorios, podríamos encontrar una solución, pero no vamos a mentirnos, es extremadamente difícil. FIFA puede intentar acordar con las autoridades migratorias de cada país un poco más de libertad en los ingresos y salidas de sus territorios, pero insisto en que es muy difícil. A diario, miles de personas entran y salen de Estados Unidos, de México y de Canadá, y no todos son aficionados al fútbol. Una menor exigencia en los trámites migratorios puede facilitar también contrabandos e ingresos ilegales a los 3 países. A manera de concluir, en infraestructura y economía, no hay rival para Estados Unidos. Aeropuertos, hoteles y los estadios más modernos del mundo están ahí, pero el clima extremo, potenciado por el calentamiento global, nos obliga a adaptarnos. Lo vimos en 2024, lo vivimos en 2025 y en 2026 más calor y más tormentas están en camino. Problemas con la logística de viaje y la cultura por el fútbol serán temas que también deberán ponerse en consideración. Entonces, después de todo lo que te acabo de contar, ¿está Estados Unidos preparado para albergar el Mundial de 2026? ¿Debió haberse elegido algún otro país que pueda ser sede de este gran evento? ¿O debieron haberse decantado por una de las 3? ¿O Estados Unidos, o México, o Canadá?
pero no las tres juntas. Voy a leer tus respuestas en los comentarios. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales donde siempre estoy muy activo. Sígueme en mi canal de Twitch donde estamos en directo todos los días de lunes a viernes. Te agradezco por haber llegado hasta aquí. Yo soy Diego FC y te invito a reencontrarnos en una próxima ocasión.